De nuestro próximo invitado, que es el ministro de Gobierno de la provincia, Cristian Ayala. Gracias por venir, buenas noches, Cristian. ¿Qué tal? Buenas noches, Pablo. Un gusto estar nuevamente en el estudio. Bueno, a ver, primera lectura, usted que es un hombre de la política, un hombre que ha seguido muchas elecciones, me sorprendió lo del domingo, el resultado a nivel nacional, pero sobre todo le pregunto por Chubut, ¿no? Sí, en primer lugar decir que el resultado de estas elecciones muestra un resultado por tercios. Yo veo que se habla mucho de un triunfo, de arrasar, hay mucho de marketing, mucho de venta en estas cuestiones. Obviamente que es parte también de una campaña de todo esto, pero si vamos a los números del resultado, 30, 28 y 27 entre los tres primeros candidatos, una diferencia de 3 puntos. A nivel nacional, déjeme decir. A nivel nacional. Hubo más diferencias. Sí, obviamente a nivel nacional y obviamente con el impacto. También tenemos que leer la provincia con la cantidad de habitantes que tiene, con lo que impacta esto en la elección nacional, pero también yo creo que tenemos que tener una mirada del interior. Del voto del interior, cómo fue el voto del interior y cómo hay mucha posibilidad de ir a buscar votos, de tener votos y de que esto, digamos, realmente se encauce la elección y se encauce. Porque hay que decir que usted es un hombre, es importante el dato, del Frente Renovador, dirigente de la provincia y a nivel nacional, o sea, de Sergio Massa. Usted dice, me imagino, preocupa el resultado, pero es remontable, lo ven como que hay camino para trabajar. Exactamente, si usted se fija, en estas últimas elecciones nosotros tuvimos las elecciones provinciales, que esto también hay que tener en cuenta, y no hubo una superposición de campañas. Se fue muy respetuoso en la elección de gobernador y no confundir al electorado con dos campañas simultáneas. O sea, se esperó que termine la campaña de gobernador y con muy poquitos de diferencia estábamos ya con la elección nacional, con la elección de estas primarias abiertas, simultáneas, obligatorias. Así que no hubo tampoco un tiempo para llevar adelante una campaña, para poder salir a trabajar. Así que de nuestra parte estamos trabajando en ese sentido. Bueno, pero me imagino, quizás, no sé si es oportuno hacerlo público o no es agradable, pero tiene que haber una lectura de que se han perdido muchos votos en los últimos años. Esto es un desgaste del oficialismo a nivel general, nacional, incluso te diría de países vecinos. Esto no es algo exclusivo de la provincia del Chubut, pero lo que nos compete en esta provincia, evidentemente hay un mensaje del electorado de que hay cosas que nos están gustando. Sí, yo creo que hay que ser muy respetuoso de la decisión de la ciudadanía. Los resultados estos, obviamente, implican un mensaje del electorado, implican una comunicación que está en los candidatos, está en los partidos políticos, está en las personas que estamos ocupando cargos de responsabilidad o cargos dentro de las estructuras partidarias. Como bien decía, yo soy tesorero del Frente Renovador en la provincia del Chubut y obviamente que tenemos que escuchar. Yo creo que una de las grandes fallas que hemos tenido los políticos en todos estos últimos tiempos es no haber sabido escuchar los problemas de la gente, no haber sabido escuchar al electorado y confundirnos en cuestiones dogmáticas. Así que yo creo que esto a nosotros nos habilita una muy buena oportunidad, una muy buena instancia para mejorar la performance de nuestro candidato y de llevar adelante el proceso eleccionario de la mejor manera. Bueno, Cristian, hablando de elecciones, usted decía, se separaron las dos y me quiero referir a la anterior, a la del 30 de julio. Hubo un resultado, hubo un triunfo, que fue el de Ignacio Torres, el de Juntos por el Cambio, y hay un proceso que se abre. Quedan 4 meses entre esa elección y la asunción del nuevo gobierno. Torres se lo nota, la palabra no es ni ansioso ni apurado, sino como que dice, bueno, no me sobra tiempo. Él quiere ya arrancar con un proceso que se conoce habitualmente como la transición, es decir, sentarse el gobierno que se va con el que llega, traspaso de información, ver cómo están las cosas, un análisis. De hecho, hoy vi una foto ya de Alicia Kirchner en Santa Cruz con Claudio Vidal, que ganó, o sea, la elección fue el domingo, y ya se han sacado una foto juntos y no la hemos visto todavía entre el gobernador saliente Arcioni y Torres. Y Torres ha salido a hacer expresiones, y ya que lo tengo a usted, se lo tengo que preguntar porque quizás tengan algo para contestar respecto a lo que está diciendo Torres, de que se está boicoteando esa transición, de que se está pateando para adelante la reunión, que no le dan la información que le está pidiendo, que él había tratado de ponerse de acuerdo de que no se designe gente, que no se avance en cuestiones presupuestarias que comprometan las próximas gestiones y que lo están haciendo igual. Entonces él promete que él va a revisar todo para atrás. A ver, ¿han tenido algún contacto? ¿Van a avanzar en esa transición? ¿Cómo está la relación? Bueno, en primer lugar, contestar creo que
que no es el término adecuado. Yo creo que ya terminó la campaña electoral, que ya todo el discurso de tribuna o un discurso electoralista o para tratar de generar una imagen o para tratar de buscar ese voto, ya ha terminado. Yo creo que la provincia del Chubut lo que necesita ahora es trabajar, más que hacer frases grandilocuentes, ensuciar, difamar, atacar. Yo creo que hoy es momento de trabajar seriamente. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que el gobernador Arcioni tiene un mandato hasta el 10 de diciembre. De esto que se está hablando tanto de transición. No está previsto un procedimiento de transición, no está previsto. El gobernador tiene la obligación de llevar los destinos adelante de la provincia hasta el 10 de diciembre. Por eso a mí me llama un poco la atención que se manifiesten de esta manera, pero creo que no tenemos que salir a contestar esto, sino que sí tenemos que aclarar algunas cosas a la sociedad sobre todo, digamos. El gobernador fue electo por un periodo constitucional que debe cumplirlo. El gobernador Arcioni, dentro de las particularidades de su mandato, y que no fue así en otras oportunidades, en otras épocas, todos los presupuestos fueron aprobados por la legislatura. Tuvo todos los presupuestos aprobados. ¿Y esto qué implica? Que uno tiene un presupuesto y lo tiene que ejecutar, tiene que cumplir. No sería responsable del gobernador Arcioni decir, bueno, como quedan 4 meses y en 4 meses o en más de 100 días va a asumir una nueva persona los destinos de la provincia, esto que estaba previsto en el presupuesto, esto que estaba proyectado, estas obras que necesitan los ciudadanos no las hacemos. No, tiene la obligación, la sociedad a través de su voto. Respecto a las obras, que es el primer tema que usted toca, pues interesante para llevarlo en el contrapunto, lo escuché a Torres decir, más que nada poner en duda a qué empresas se le destinan las obras. Como dice, hay empresas que no han terminado ni avanzado en otras y como se están apurando a licitarlas ahora para dárselas a las empresas amigas. Bien, en primer lugar, dicho esto de que es el gobernador Arcioni el que tiene que seguir gobernando la provincia y es el que tiene que decidir tomar todas estas decisiones hasta el 10 de diciembre. Aclarar también esto de que ya se ha comunicado con el senador Torres y habían acordado que después de las primarias abiertas simultáneas obligatorias que pasaron hace 3 días atrás, se iban a reunir. Obviamente que esto se va a llevar adelante. El gobernador, como le decía, tiene la responsabilidad de llevar adelante y tiene una agenda importante el gobernador. Obviamente van a coincidir la agenda del senador con el gobernador, se van a sentar y vamos a estar todos a disposición. El gobernador Arcioni, y esto lo digo en forma personal, es una buena persona. No le desearía nunca a un futuro gobernador que tuviera que transitar las vicisitudes que tuvo que pasar él. No se los desearía porque es una persona de bien. Desde el equipo del gobernador Arcioni vamos a allanar todo el camino, vamos a facilitar todo, vamos a brindar toda la información que se nos requiera. A mí en ningún momento se comunicaron, en ningún momento me solicitaron ninguna información. Y en esto de las obras, porque no le estoy esquivando la respuesta. No, porque digo, ahí en ese caso se nos mezcla, pero digo, el gobernador es el que tiene que designar, usted tiene que hablar con tal y tal. ¿Están designados ya? ¿Quiénes son los que van a hacer? En todo caso, se supone que hablan los dos, el gobernador saliente y el electo, y después los equipos de ambos son los que se van reuniendo. Exactamente. Seguramente se dará en breve esta reunión y de ahí comenzaremos a brindar la información que se nos requiera. Obviamente, el gobernador, como decía, tiene que llevar adelante la provincia hasta el 10 de diciembre. Sería ilógico que también el gobernador opinara sobre lo que va a hacer el senador una vez que asuma como gobernador. Torres ha dicho que no quiere cogobernar. Lo escuché decir que no quiere cogobernar, como que no se malentienda, pero tampoco quiere asumir con un gobierno comprometido, que le dejen un regalito cuando él asuma. Habla mucho el ingreso de personal, pero no quiero marear los temas. Habíamos hablado de la obra pública, ahora le pregunto por el ingreso de personal. Bueno, de la obra pública decir esto. En primer lugar, para cerrar, digamos, porque si no parece que no estamos contestando. Las obras públicas están previstas en el presupuesto, y a esto iba lo que le decía de que el gobernador Arcioni siempre tuvo los presupuestos aprobados y tiene la obligación de cumplir porque ese presupuesto atendía las necesidades de la ciudadanía. Entonces, las obras que están presupuestadas y que están previstas las debe realizar en el plazo que se queda. Las licitaciones es una vía que establece la ley de contrataciones del Estado y tiene procedimientos para seguir. Entonces, no hay forma... empresas favoritas que, como da a entender Torres, como que ahí están los amigos que ganan siempre? No, hay cuestiones que yo creo que una vez que se siente con el gobernador Arcioni y que empecemos a brindarle la información, se van a aclarar. Él puso un ejemplo con la obra del interconectado de Garayal de Camarones. Que la verdad que esto lo tengo que decir porque cuando yo lo acompañé al gobernador Arcioni a Camarones,
el gobernador Arcioni ha recorrido la provincia, creo que debe haber sido uno de los gobernadores que más la ha recorrido, en una oportunidad que lo acompañamos, que fue cuando se abrió la segunda etapa de la licitación de camarones, de Garayal de Camarones. La gente en la calle lo paraba. Recorrimos la localidad y la gente en la calle lo paraba al gobernador para agradecerle por la decisión política de haber llevado energía a una localidad de una hermosura inconmensurable, que tiene un atractivo turístico importantísimo, que tiene un puerto con posibilidad de desarrollo productivo tremendo, no solamente para la provincia, sino que yo digo para el país, por la generación de divisas que puede generar, con 2 plantas procesadoras de alimentos que no pueden funcionar porque tenían generación de energía aislada en la localidad. Y con esto se va a hacer. Hay algunas cuestiones que obviamente celebro el ímpetu del senador Torres, celebro que tenga estas ansias de llevar adelante a buen puerto a la provincia, pero hay cuestiones que requieren procedimientos. En el caso del interconectado Garayal de Camarones, hay una obra que es la subestación transformadora que se lleva adelante y hay otra parte que es el tendido de la red para, obviamente, generar este interconectado. Esto tiene todo un procedimiento en el cual actualmente se está llevando adelante un proceso con los propietarios superficiarios, es decir, cada uno de estas sostenes, de estos apoyos que va a tener el tendido eléctrico, está inmerso en un campo privado, que obviamente tiene una traza que fue diseñada, que está en trámite la aprobación de esta traza, por eso se están generando. La demora en el inicio de esa parte de la obra. Pero no es demora. Es el procedimiento el trámite, por eso, normal. De afuera pareciera como que la obra se licitó y no arranca, ustedes dicen, bueno, es el trámite que hace Exactamente. Falta. Y esto no es algo específico de mi área, pero nosotros, el gobernador 7:30 de la mañana llega a Casa de Gobierno. Así que nadie le va a poder decir que no trabaja 7 y es uno de los últimos que se retira. Y generalmente a primera hora, cuando nos juntamos con los distintos ministros, se charlan sobre las distintas expedientes, distintos trámites que tiene cada uno. Hace unos días justamente se planteó este tema, recuerdo que estaba el ministro de Economía, Oscar Antonena, estaba el ministro de Infraestructura, Gustavo Aguilera, y se planteó el tema de cómo estaba el avance, el gobernador se está interiorizando y nosotros también. Es decir, tiene un procedimiento y se está llevando adelante. Digamos, no es algo que no se estén cumpliendo con los plazos. ¿Qué pasa con el tema personal? Porque ahí Torres habló de un censo de ingresos a planta política o de ingresos de algunos cargos en los últimos tiempos que debe revisar todo el último año. Hasta lo nombró a usted, por eso tengo que decírselo, porque lo ha nombrado, lo he escuchado en alguna nota. Dice, no, lo quieren nombrar allá en tal cargo. A ver, ¿está entrando gente en este último tiempo al gobierno? ¿Es así? Para que tengamos una idea, yo asumí en la Secretaría de Trabajo primero en el año 2019, a fines del año 2019, y después en enero del 2022 asumí como Ministro de Gobierno y Justicia. Desde diciembre del 2019 a noviembre del 2022 había un 3% menos de empleados públicos al finalizar este periodo. Y para que comparemos, entre el 2014 y el 2019 hubo un 6,3% más de empleados públicos en la provincia. Es decir, la gestión del gobernador redujo la cantidad de empleados públicos, no generó un ingreso. ¿Qué es lo que pasa como en cualquier otra actividad? Se producen fallecimientos, se producen jubilaciones del personal, se producen renuncias del personal y obviamente son cubiertos. La política del gobernador Arcioni no fue reemplazar uno a uno. Se jubilaba una persona, ingresaba otra. Renunciaba una persona, ingresaba otra. Es más, hasta en algún momento se limitaban los ingresos. Que esto es algo que tampoco se tiene en cuenta. Eso lo hemos hablado con usted, porque aparte había una ley en la legislatura que no permitía. 3 Ahora, por 1. ¿a qué veo yo que apunta lo que está criticando Torres? Él dice, no habla de las necesidades para cubrir un cargo de alguien que se jubiló. Está hablando de designar a algún amigo del poder o alguien que trabajó, él habló creo que de punteros, de gente que está en el equipo de política más chico, es decir, que ha apoyado esta gestión de gobierno y que es dejarle un trabajo para cuando el gobierno no esté más. Me parece que está apuntando a esa cuestión, ¿no? Le pongo 2 ejemplos que dan por tierra con un planteo de este tipo. En primer lugar, el gobernador fue el primero que estableció una política seria en materia de empleo público. Seria me refiero a que regularizó la situación de décadas de empleados públicos que regularizaron, más de 8.000 empleados públicos regularizaron su situación. Y lo tuvimos que aclarar, no eran ingresos, no era persona ajena a la administración que ingresaba por amiguismo, por ser partidario, por tener alguna afiliación determinada, sino que eran empleados que estaban trabajando, que estaban cobrando su sueldo y se les regularizaba su situación. Además de esto, digamos, lo que generó el gobernador Arcioni al firmar el convenio colectivo de trabajo es justamente establecer una norma que establezca
derechos y obligaciones, pero que premie al trabajador que cumple con su compromiso, que brinda un servicio a la sociedad y prevé las sanciones y prevé los reproches para aquellos que no cumplen, para aquellos que terminan siendo un ente nocivo para el Estado, para la administración pública provincial. Así que yo creo que todas estas cuestiones van a generar las herramientas necesarias para que el futuro gobierno, los futuros gobiernos puedan llevar adelante políticas de regularizar. A Torres sería, no se preocupe Torres, porque le están dando información errónea, entonces le vamos a dar un listado, quédese tranquilo que no está entrando nadie raro al Estado. No solamente eso, no solamente eso. Otro ejemplo que muestra la responsabilidad con que se está llevando adelante la gestión del gobernador Arcione. Me toca junto al licenciado Oscar Antonena llevar adelante las negociaciones salariales con los empleados vamos a hablar públicos, ahora, sí, con los empleados públicos. Me toca llevar adelante en conjunto la negociación y usted vio que ha sido más que responsable las propuestas que hemos hecho. Si realmente fuéramos irresponsables, si quisiéramos beneficiar a amigos de este gobierno, estaríamos dando incrementos desmesurados, incrementos que no se puedan pagar, situaciones prebendarias, que no es el caso. Todas las propuestas que se hacen son equitativas, son iguales para todas las ramas de la administración pública, son sustentables, es decir, tenemos las previsiones y las proyecciones económico-financieras para poder afrontarlas. Así que en ese sentido creo que el gobierno está siendo más que responsable y lo que hay de ingresos son los necesarios para que funcione la administración pública. No hay otra situación. Y la verdad que me preocupa un poco, sí, que se diga de manera tajante que va a sacar personas, va a sacar trabajadores y va a establecer un plazo arbitrariamente y va a dejar a esos trabajadores en la calle. A mí me gustaría como trabajador público, y de paso vamos metiendo todos los temas al mismo tiempo. Yo soy, antes de asumir en la Secretaría de Trabajo y luego en el Ministerio de Gobierno y Justicia, yo soy abogado, soy asesor del Instituto de Seguridad Social y Seguros. Yo tengo un cargo de planta permanente en el Instituto de Seguridad Social y Seguros. Así que, digamos, no es que tengo una intención de buscar otro cargo o irme a otra repartición. Eso desde ya lo descarto y lo niego rotundamente. Digamos, yo termino mi mandato y voy a cumplir funciones a mi cargo en el Instituto de Seguridad Social y Seguros de la provincia del Chubut. Pero ¿a qué iba con esto que estamos hablando de ser responsables en la administración? No hay una información errónea. No recibió información todavía, no se ha acercado, no se ha brindado. Él señala que debe muchos haber recibido ministros... información de manera extraoficial. Claro, no es la oficial la que ustedes dicen. ¿A alguien le ha acercado algún dato? No supongo yo, y él debe confiar en esa fuente. Para aclararlo, digamos, toda la información va a estar a su disposición, no está en el ánimo ni del gobernador. No hay fecha todavía. Seguramente va a ser en estos días, se había acordado después de las PASO, como le decía, seguramente la semana que viene, unos días más, seguramente Bien. Se van a estar reuniendo y van a tener esta reunión, de la cual Bien. Seguramente va a salir el trabajo en conjunto. Ministro, últimos minutitos, quiero preguntarle, ya que estaba tocando usted, lo más urgente tiene que ver con la negociación con la policía. Hemos charlado de una pauta que se ha fijado con varias áreas del Estado, con el sector administrativo sobre todo, tramos del 7%, en 5 meses que llegarían a un 35% para cerrar el año. Lo que dice la policía es: a nosotros no negociaron nada, vinieron, nos comunicaron, nosotros tenemos un básico mucho más bajo que el resto de las áreas del Estado, es como que nos están perjudicando y no alcanza. O sea, lo que nos vinieron a decir a nosotros es como que están medio en pie de guerra, incluso dicen nos apoya la jefatura, nos apoya la cúpula, la policía, todos entienden que es injusto para con nosotros este aumento. Vi que se reunieron en las últimas horas, ¿no? Yo creo que ha habido una recomposición importantísima en el salario del trabajador policial. Nosotros lo hemos planteado y lo que hemos tomado como práctica en las negociaciones, hemos puesto todos los números a disposición de cada uno de los sectores. Es decir, no nos sentamos con una negociación mezquina y ofrecerle 5 puntos para que nos pidan 10 y terminar acordando en 7. Se llevan los números de la disponibilidad financiera. Yo lo planteo en estos términos. El gobernador tiene la decisión de recomponer el salario del empleado público. El límite que tiene justamente es la disponibilidad económica financiera. Dicho de otra manera, que se pueda cumplir ese acuerdo. No tiene sentido que se proponga un acuerdo que no se va a poder cumplir porque ya sufrimos las consecuencias y los trabajadores públicos sufrimos las consecuencias. Es difícil este contexto, lo que pasó el día después de las elecciones, ya la devaluación que ha habido,
cualquier aumento que ustedes ofrecieron, yo vi que ya salieron algunos gremios con los que habían cerrado, a decir, bueno, ya lo que nos ofrecieron no nos alcanza. Lamentablemente la economía del país va así, digamos, ¿no? Pero le aclaro, no solamente usted decía que con esto se cerraba el año. Ya en todos los acuerdos que hicimos, inclusive se lo transmitimos al personal policial también, ya estaba prevista una nueva reunión en el mes de octubre para evaluar esto. No era que con esto cerrábamos el año, en primer lugar. Y segundo, también el gobierno ha demostrado, cada vez que hizo un acuerdo, y que la disponibilidad económica financiera o la situación de la provincia superaba las proyecciones económicas que teníamos, inmediatamente el gobernador adelantó, me acuerdo del 10% cuando estaba previsto en 3 tramos, lo adelantó, en otras ocasiones mejoró, incrementó los porcentajes de acuerdo a la disponibilidad. Lo que estamos haciendo es, la disponibilidad que se tenga para el sector se va a volcar directa e inmediatamente. O sea, no hay manera que haya una nueva oferta policía ahora a corto plazo, o ustedes lo que le dicen es, por ahora podemos prometer esto, pero quizás a mediano plazo esto pueda cambiar. Como bien señalaba usted, estamos viviendo momentos muy delicados en materia económica, así que obviamente desde la cartera de Economía están trabajando permanentemente en ver las proyecciones que tiene la provincia. Si hay alguna modificación, no le quepa duda que inmediatamente nos vamos a sentar con todos los sectores. Bueno, de hecho están esperando ahora que la legislatura trate la otra semana una ampliación presupuestaria, ¿o no? ¿Qué tiene que ver con esto? Exactamente, bueno, a eso me refería en el funcionamiento de la administración pública, del Estado en general, que depende muchas veces no del ímpetu de uno, de las ganas, de la necesidad, sino también de cumplir con todos estos procesos y todos estos acuerdos que se tienen que lograr para que se pueda avanzar. ¿Esa ampliación es clave para poder cumplir con estos aumentos que se han firmado? No solamente con los aumentos, sino con el devenir diario del Estado, digamos. Es decir, que necesitan lo antes posible que la legislatura lo trate. Sí, en este sentido hay que aclarar porque parece que se habla de un incremento presupuestario que se está pidiendo más dinero. Es por mayor recaudación, ¿no? Supongo. Es lo que pasa todos los años. Exactamente, esto es lo que decíamos. En enero de este año, o mejor dicho, cuando el año pasado se prepara el presupuesto, se hace en base a las proyecciones, en base a los datos que desde Nación se informan a cada una de las jurisdicciones. Obviamente hemos asistido, y es de público y notorio conocimiento, que esas bases de cálculo que se han tomado, esas proyecciones, han quedado... no están actualizadas. Entonces, actualizar eso implica obviamente modificar el presupuesto de acuerdo a la realidad que tenemos hoy. Entonces, eso es lo que se está planteando. ¿Con policía ya cerraron todo el arco de paritarias de toda la administración pública o faltaba algún sector cerrar todavía? Toda la administración pública recibe la misma propuesta. Hemos llevado adelante nosotros la propuesta a todos los sectores de la administración pública, salvo el sector docente, que eso lo estaba llevando adelante el ministro Grassini como es habitual. Bien. La última, y vamos, yo sé que no es difícil resumirlo, es un tema muy serio, no lo quiero dejar afuera. En salud se ha generado todo un conflicto, y lo tengo que preguntar porque tiene que ver con el convenio colectivo y todo lo que ustedes negocian con los gremios, de descuento de un aporte, de una cuota todos los meses, incluso a los que no están afiliados, ¿no? A todos los trabajadores de salud. Ha generado medidas de fuerza, por eso voy a esto, más allá de una discusión gremial sí o no, dentro del sector de salud, ¿esto cómo repercute en la población? Y puede afectar el servicio de salud. Los médicos están yendo al paro muy seguido, 2 días de paro, hicieron 1, ahora 2, probablemente hagan más. Dicen que nadie en el gobierno les da una respuesta, que no los invitan a la mesa a negociar y les descuentan compulsivamente. A ver, en esto aclararlo que es un instituto que se aplica en el resto, en el sector salud, específicamente para hablar del sector salud, la parte privada, es decir, las clínicas, sanatorios, la prestación del subsistema privado de salud, tiene esta misma cuota de solidaridad. En la administración pública se denominó uso de convenio, en la parte privada se denomina cuota solidaridad, que implica un porcentaje de todos aquellos trabajadores que no están afiliados a una entidad sindical, que hagan un aporte justamente para los gastos, todo lo que implica la negociación, llevar adelante la movilización, todo lo que tenga que ver con la negociación y la implementación y garantizar que se cumpla con el convenio colectivo. Es decir, no es algo... Una parte va para el gobierno y otra parte va para... No. Eso se aclaró específicamente, fue materia de una aclaración específica por escrito, de que esto, el 100% va para... los sindicatos, ajá, como está en la parte privada. Bien. Y en la parte pública también hay reparticiones en las cuales están aportando todos los trabajadores con el fin de destinarlo a las entidades sindicales para que produzcan mejores normas convencionales, para que controlen el cumplimiento de la norma convencional y hagan a la defensa de los derechos
de los trabajadores, sino de algún lado planteaban que había una situación de injusticia, que había muchos trabajadores que se esforzaban, que peleaban, que reclamaban y el beneficio lo recibían todos, por decirlo de alguna manera. Me meto en un lío. Pero esto, para aclararlo, siempre implica, y esto la justicia ha dictaminado en este sentido, se ha expresado sobre la validez de estas cuotas de solidaridad, uso de convenio, se ha expedido sobre la viabilidad, sobre la validez de esto y establecía algunos recursos, algunos requisitos que, por ejemplo, era que implique el acuerdo un beneficio. Obviamente acá estamos en el sector de salud asistiendo a una mejora del convenio colectivo de trabajo, a incrementos de esto de un 35%, y cuando el porcentaje es mínimo de descuento que se le hace, y toda una reforma del convenio colectivo. ¿Quién ganó en ATE? ¿El gobierno tiene, desde el punto de vista oficial del área de trabajo, un resultado de las elecciones? ¿O no se meten para nada en eso? ¿O con alguien tiene que sentarse ustedes como interlocutor de ATE para seguir hablando? Sí, esto obviamente que atravesó un proceso eleccionario la entidad sindical, pero todavía está con los plazos, es como esta transición que se denomina, pero es el Ministerio de Trabajo de la Nación la autoridad de aplicación y de contralor de las entidades sindicales. Es decir, vamos a estar a lo que nos informa el Ministerio de Trabajo de la Nación. Perfecto. Ayala, gracias por haber venido. No, por favor, un gusto y como siempre a disposición.